Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, mi nombre es Patricio Mancilla y soy CEO de Retail Compass, empresa referente a nivel latinoamericano en el monitoreo de competitividad online para el mundo del retail. Hoy es el tercer capítulo de nuestro Retail Podcast, donde buscamos conversar con los referentes de la industria del retail sobre los principales desafíos que enfrentan, particularmente con el crecimiento del e-commerce en la región. Para esto, nuestro invitado es Carlos Marcolín, quien es, a ver si estoy bien, Carlos, Sales Operations Manager de Electrolux Latinoamérica. ¿Estuve bien, Carlos, o no? En verdad hay una área más que el nombre está correctísimo, Carlos Marcolín, pero yo estoy a cargo de Sales Operations y Trade Marketing para Latinoamérica, entonces soy director para esas dos áreas. Fantástico, entonces tenemos mucho más tema que conversar entonces. Muy bienvenido, Carlos, bienvenido a esta nueva edición del Retail Podcast. Si nos puedes contar, antes de partir ya formalmente con los temas, algo un poco de ti. Obviamente tú eres brasilero, no tienes toda una historia en el retail, particularmente en Electrolux. Si nos puedes contar un poco más de tu historia ahí para ponernos en contexto. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Patricio, y un gusto estar acá con usted hoy. En verdad, yo tengo un poco más de 20 años de experiencia en este mundo de productos de consumo masivo, arrancando con neumáticos hace un montón de años, pero en Electrolux, que es lo que más importa acá, llevo 13 años. Mira. Arranqué en la empresa en 2009 en una área de inteligencia comercial, después pasé por proyectos, asumí el Trade Marketing en Brasil, me quedé ahí por algunos años y desde 2018 ocupo esa posición que estoy ahora, que es más regional, mirando los países que van Brasil, Argentina, Chile, lo que llamamos de andinos, ¿no? Que es para Ecuador, Colombia y Perú, y también tenemos una operación en North of Latinoamérica, que básicamente es Caribe y América Central. Entonces, hoy llevo a cargo esa parte de Sales Operations, que es Business Intelligence, Demand Planning y Order Desk, y también una otra área grande que es el Trade Marketing, ahí con unas 800 personas más o menos, wow, porque la promotoría se queda ahí. Oye, y si te aprovecho a preguntar un poco de eso, me imagino que con la pandemia eso cambió radicalmente, y bueno, y hoy día el e-commerce obviamente en Electrolux juega un papel fundamental, pero ¿cómo es estar a cargo de un equipo tan grande en tantos países al mismo tiempo? Más allá de que hay que viajar mucho, me imagino. Sí, hoy, después de la pandemia, nosotros descubrimos que podemos hacer un montón de cosas online, entonces los viajes bajaron, pero le confieso que antes de la pandemia, 2019, fue un año que me quedé más de 20 semanas afuera de la casa, entonces wow, un poco más sano como estamos hoy. Pero una pregunta muy interesante, durante la pandemia, nosotros nos encontramos con esa situación, mucha gente. ¿Qué hacer con esas personas? Y ahí vino una iniciativa fantástica que vino de Argentina, a través de nuestro gerente de Trade Marketing de Argentina, de crear el e-promoter. El e-promoter es la figura básicamente del promotor que está pendiente a la atención en nuestros sitios de la marca y también de algunas cadenas. Entonces, hoy se ingresa en el sitio shopclub.cl, va a encontrar ahí un e-promoter para charlar con usted y no es un chatbot. Entonces eso fue una ganancia muy grande que sacamos de ahí y mantenemos hoy. Mira qué interesante. Bueno, quizás te adelantaste un poco una pregunta que quería hacerte justamente, que tiene que ver con cómo ha cambiado la irrupción del e-commerce los focos de la compañía, ¿no? Porque obviamente se transforma en general para las marcas, esta es nuestra tesis, en una oportunidad enorme de poder ir directamente al cliente final, no necesariamente con una propuesta de valor asociada a un sitio propio o algo así, pero claramente cambia la forma o abre más posibilidades respecto a cómo las marcas se pueden relacionar con los clientes. ¿Cómo ha cambiado los focos de la compañía la irrupción del e-commerce? La irrupción del e-commerce ya venía antes de la pandemia la aceleró muchísimo. Tú sabes bien que Chile llegó en algún momento a 60% de la venta de nuestros productos por online. Hoy creo que está alrededor de 50, no volvió mucho. Eso sí, que nos genera ahí un legado que nos deja la pandemia, ¿no? Entonces, que nosotros tuvimos en el primer momento, ¿no? Mucha creatividad de cómo vender. Entonces, habían vendedores de las cadenas vendiendo a través de WhatsApp durante la pandemia y nosotros con una necesidad de generar, que nosotros llamamos acá de CX, ¿no? Consumer Experience, la
experiencia del consumidor para la compra. El e-Promoter vino como una iniciativa importantísima para generar esta experiencia, pero también nos cambió completamente la forma de interactuar con el e-commerce. Antes nosotros teníamos, por ejemplo, si miramos Falabella, teníamos un key account para la atención a Falabella como un todo, online y offline. Y ahora tenemos que apartar. Tenemos estructuras online para darles a los online una atención distinta por cuenta de manejo de canal, manejo de portafolio, que cambió muchísimo durante esa dinámica que fue creada antes de la pandemia, pero por consecuencia la pandemia se aceleró 5 años en uno, ¿no? Claro, y en ese sentido has contado algunas cosas que han ido ocurriendo en la compañía, pero algunos desafíos que te haya tocado vivir en carne propia respecto a estos cambios probablemente de foco, estos cambios en qué invertimos, qué aprovechamos, a qué le damos impulso. ¿Qué desafíos has visto tú que han surgido, que te ha tocado participar directamente y cómo lo han abordado? De lo que se puede contar, obviamente. Tenemos, obviamente, durante la pandemia también, si nosotros pensamos en la perspectiva de la empresa, ¿no? La empresa tiene sus canales de venta directa y el marketplace se quedó aún más importante para la empresa y potente, porque tenía una incertidumbre en el principio de las cadenas de si iban a comprar, porque no sabían si iba a vender, pero nosotros teníamos el stock. Entonces, para vender ese stock que estaba disponible y una velocidad más alta, el marketplace fue una aceleración importante y potente para nosotros. Entonces, hoy el negocio marketplace, especialmente en Brasil, es una parte sumamente importante de nuestro negocio. Y viene creciendo, ¿no? Eso no bajó después de la pandemia, la proporción que toma el marketplace en nuestra venta. Mira. Pero en términos personales, si nosotros podemos mirar hasta nuestros hábitos como consumidor cambiaron, ¿no? Entonces yo creo que antes tú no tenías tantas oportunidades de comprar, por ejemplo, comida desde la casa, comida que digo, no comida, la comida lista, no, la comida del supermercado. Entonces eso nos generó también un vistazo de cómo deberíamos actuar con nuestro consumidor. Creo que nuestras experiencias personales durante la pandemia también aceleraron algunas transformaciones internas de la empresa. Sí, sin duda. Tú mencionaste el tema de los marketplaces. Claro, efectivamente hay una relación entre tengo el stock, quiero vender. Los retailers que tradicionalmente me compran stock para ellos venderlo me dicen, oye, tenemos aprensión con esto porque no sabemos cómo viene la mano, de alguna manera. Surge el marketplace entonces como alternativa para no tener que entregarle ese stock a un tercero, sino que yo directamente lanzarme a vender. Hoy día esos trabajos en los marketplaces lo hacen directamente ustedes, están expandiendo en la región. Obviamente tú me comentas del caso de Brasil, donde los marketplaces son particularmente fuertes, pero ¿cómo ves el desarrollo del marketplace en la región? Entendiendo que ya tienen bastante claro cómo aprovecharlo, pero ¿cómo estás viendo el desarrollo de ese canal a nivel latinoamericano? Yo creo que Brasil es un marketplace un poco más tradicional. Si nosotros miramos a Chile, Chile siempre estaba avanzado en términos de desarrollo, incluso de las cadenas. Entonces Chile ya trabaja con un marketplace distinto, que nosotros damos la disponibilidad a veces en el sitio de nuestros clientes, como el Vende y Verde, y eso es más o menos como Chile trabaja. Entonces el tema marketplace nuestro aún es un desafío de desarrollar en algunos países. Pero yo veo que no solo durante la pandemia, pero ahora el tema caja es sumamente importante en términos de si vamos a sobrevivir o no las crisis que son presentadas en esta región del mundo, ¿no? Y entonces, ese manejo de caja también trajo el interés de los clientes en trabajar en el marketplace, que en un momento tenían en la cabeza de voy a comprar y voy a revender, que eso me hace más sentido por como por decir, la potencia de negociación que yo tengo. Pero ahora con la comisión del marketplace y la baja exposición de caja, eso se tornó incluso atractivo para unos. Entonces, creemos que incluso en los países que estamos desarrollando, nosotros vamos a tener un espacio para crecer. Sí, sin duda. Ahí solo para aclarar a los auditores, si es que no conocen el concepto, claro, la venta en verde es cuando yo le ofrezco mi disposición de productos, digamos, al retail, y cuando el retail vende, recién ahí me compra. Entonces, de alguna manera, yo estoy corriendo marca con el riesgo de tener el inventario, pero el retail no corre el riesgo de tener que comprarlo sin saber si lo va a vender o no. Ahora, el marketplace obviamente abre una posibilidad distinta, que es yo directamente como marca puedo vender a través de mi tienda mis productos y, claro, pago una comisión en la medida que eso se concrete, porque justamente la gracia del marketplace está en proveerme de servicios que me ayuden a cerrar esa venta, por lo cual cobro una comisión solamente en caso de que ésta se concrete.
¿ah? Y ahí me imagino, Carlos, que hay, lo hemos visto con distintas marcas con las que hemos conversado, retailers también, a medida que el volumen crece, porque los marketplaces están asociados básicamente al volumen, ¿sí? Hoy día vemos marketplaces que tienen millones, ni siquiera miles, millones de productos. Y obviamente el desafío en un lugar donde hay millones de productos es cómo te encuentran, ¿ah? Es que tú seas una alternativa relevante para un cliente que está buscando algo que tú ofreces, pero si no estás ahí, es difícil que te puedan encontrar y por lo tanto que la venta se pueda producir. En otras palabras, puedo tener muy bien mi precio, puedo tener muy bien la descripción de mi producto, pero en la práctica, si no me encuentran, no existo. Es un poco lo que Google nos empezó a enseñar hace bastante rato ya. ¿Cómo están trabajando, por ejemplo, el tema del posicionamiento de productos en las páginas? ¿Cómo estás viendo esa relación? ¿Cómo están, sobre todo pensando en el punto de vista de trade marketing, qué acciones están haciendo para lograr mejorar la capacidad de Electrolux de hacerse notar y, por lo tanto, ganar en este espacio? Eso nos generó ahí un cambio dramático en términos de cómo invertir en media. Entonces, por eso la estructura apartada. Entonces, hoy, por ejemplo, en Chile, en Brasil, que es muy claro, tenemos un trade marketing, una estructura de trade marketing larguísima, incluso en Brasil, en Chile, para la atención al online. Entonces, esas personas son las responsables por inversión, para tener relevancia, para poner las páginas principales de las cadenas, para tener visibilidad. Porque cuando nosotros teníamos eso en una mezcla con offline, teníamos simplemente el transaccional, vendo a la cadena y ese trabajo de exposición es un trabajo que manejo más o menos. Soy bueno en offline porque tengo promotores, pero en online se vino esa necesidad completa de tener un enfoque. Entonces la inversión hoy es apartada, la atención es apartada. Y para manejo de canal, algunos canales, por ejemplo, la venta del canal propietario, nosotros no vamos a competir con las cadenas. Entonces tenemos que tener un lineal que no es conflictivo y el lineal que quizás es conflictivo, mantenemos el precio sugerencia para no tocar en nuestros clientes, para proteger nuestros clientes. En Marketplace, obviamente, lo mismo se aplica y tenemos que ahí hacer un balance muy claro de dónde voy a jugar con cada categoría para que no tenga en un Marketplace de una cadena una condición y otra una condición opuesta que puede generar ahí una pérdida de venta para ellos y hacer prejuicio a uno de ellos. Entonces, es como una alquimia, es un poco complejo, pero el día a día nosotros vamos ajustando de manera a proteger y generar negocio con cada uno de ellos. Mira qué interesante, porque claro, uno pensaría que el hecho de vender directamente te pone en competencia con quien es tu aliado para poder vender, pero ahí hay que de alguna forma llegar a una articulación tal que permita que estos espacios puedan coexistir sin necesariamente generar conflicto, ¿no? Y ahí obviamente no hay una receta. Me imagino que esto ha sido una iteración permanente, ir y venir, qué hacemos acá, qué no, qué puede generar ruido, qué no, y eso me imagino que es un desafío permanente. ¿Cómo están viendo también el tema de los costos y tiempos de despacho? ¿Tú ves que esto ya llegó para ser un commodity, que básicamente ya no hay mucha diferenciación en eso porque todos están despachando en ciertas condiciones, o ves que todavía puede ser eventualmente un espacio también de mejora y donde pueden generar cierto nivel de diferenciación? Yo creo que ahí tenemos que aislar algunos países, ¿no? Chile creo que estamos muy bien en términos de costo, de despacho, somos muy competitivos porque la concentración de negocio es sana. Cuando nosotros tomamos un país como Brasil, como Argentina, que hay lados que están muy lejos y este last mile no es tan desarrollado en términos logísticos, ahí sí tenemos un problema de competitividad. Entonces, en Brasil hoy para entregar en norte del país no es sencillo. Y ahí no tenemos un alcance. Entonces, hasta el e-commerce está a más de 60, 70% en la parte sudeste y la parte sur del país. Claro. Entonces, hay mucha cosa por expandir y intentar ingresar en esos mercados, no solamente nosotros. Yo creo que las cadenas también enfrentan un poco de esta dificultad. Pero en términos de costo, obviamente la industria tuvo que aprender muchísimo con las cadenas. Las cadenas despachan no solo línea blanca como trabajamos, de pequeños productos que trabajamos, pero todos los productos que podemos imaginar
terminar. Entonces son décadas de aprendizaje de cómo hacerlo y el costo de la dilución de costo en todos los portafolios que tienen las cadenas. Nosotros somos línea blanca y pequeños, entonces hay que hacer un poco más de balance para no traer al consumidor un costo demasiado alto y perder la venta también, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo diario en términos de fletes, especialmente ahí es una evaluación que tenemos que hacer día a día para saber si estamos competitivos o no. Pero son, al igual que el posicionamiento, son variables que ustedes están monitoreando permanentemente de alguna manera, me imagino. Porque sí, todo finalmente incide en la venta, ¿no? Sí, porque el precio final está con eso, ¿no? El consumidor va a percibir el precio más flete en la casa, entonces es muy relevante hoy. Entonces, en algún momento, para generar competitividad, uno asume una parte del flete, ¿no? Entonces, para que eso sea más aceptable para el consumidor. Y en ese sentido, Carlos, hemos visto algunas materias donde Electrolux efectivamente está invirtiendo, se está preocupando para generar una diferenciación y para ganar finalmente en el canal digital. ¿Hay algún otro tema donde ustedes le estén poniendo foco hoy día porque ven que está incidiendo de forma predominante en la decisión de compra de los clientes? Por ejemplo, cómo describen los productos, cómo alimentan de alguna manera las fichas de productos para facilitar el tema de la compra. ¿Eso u otro tema que estén viendo hoy? Sí, un tema muy claro de fotos, porque ahí tenemos una dificultad de las diferentes cadenas de exponer las fotos que nosotros hacemos, entonces eso es muy relevante para el consumidor. El consumidor tiene una decisión muy grande en lo que puede ver. La descripción también, porque cambia entre las cadenas, entonces cómo dar el mismo mensaje en diferentes maneras, porque uno arranca con la descripción, otro con la parte de ficha técnica y todo, entonces eso es un desafío. Pero como empresa, Patricio, yo veo que la parte de sostenibilidad puede ser una salida como puede decir, un poder para la decisión del consumidor. Mira. Entonces, arranca una discusión, no solamente en Brasil, no solamente en Chile, pero en todos los lugares del take back. Y eso es una cosa que tenemos que trabajar fuertísimo para los próximos años. Mira qué interesante eso. ¿Y cómo lo están potenciando en la práctica en Electrolux? Ahí en primer momento desarrollando la proveedoría, porque eso no tenemos quizás efectividad para hacer nosotros, entonces estamos haciendo ya de alguna manera, mirando cómo se hace eso, porque yo vine del mundo de llantas. En llantas, 20 años atrás, arrancaron con esa parte de take back. Hoy a cada llanta vendida en Brasil, cada 4 en Brasil tiene que sacar 5 del mercado. Entonces, cuando va a comprar una llanta en una tienda, el tipo va a decir, si tú no dejas tu llanta, tengo que cobrar más caro, porque necesita de... Y una más encima, o sea, ni siquiera las 4 que reemplaza, sino que tienes que conseguirte otras. Hay que encontrar esa otra ahí. Entonces nosotros vamos a llegar en ese punto acá. Quizás estamos ahora arrancando para una meta de sacar productos del mercado, pero va a crecer eso. Entonces, primeramente, desarrollar una proveedoría que puede hacer eso con todo cuidado que se requiere. Y también una concientización del consumidor, porque distinto de llantas, el consumidor cuando toca una heladera vende a un amigo, a un vecino, a alguien. Entonces, ¿cómo hacer con que esa heladera venga la nueva y salga la vieja? Entonces, eso es un desafío también cultural. Mira qué interesante. ¿Y eso lo están viendo particularmente en todos los países por igual? ¿Creen que hay, o hasta lo que han visto ahora, todos los países son igualmente sensibles o hay algunos que están más sensibles que otros respecto al tema de la sustentabilidad? Yo creo que es un tema de empresa, antes hasta de qué país, de los países, la empresa quiere ser sostenible, quiere ser la empresa con la sostenibilidad que comunica, y nosotros comunicamos muy bien y hacemos muy bien, pero vamos a atacar los países de igual manera. Entonces yo creo, obviamente, las operaciones más grandes que tiene Electrolux, como Brasil, Argentina y Chile, deben arrancar con un poco más de fuerza, pero debemos hacer eso en todos los lugares que actuamos. Mira, qué interesante que Electrolux lo tome como incluso propuesta global, un compromiso con el tema de la sustentabilidad, y es interesante lo que dices, porque efectivamente en un mundo donde estás expuesto cada vez más como entre comillas en igualdad de condiciones con el resto de las marcas, donde compites por los mismos espacios, donde tienes que competir por precio, por descripción de productos, por condiciones de envío, que de alguna manera por las cadenas logísticas están convergiendo como a un mismo nivel, hay otros temas que hacen la diferencia finalmente. Y buscar eso es un espacio
súper interesante de encontrar porque a priori pareciera que los espacios de competencia son otros, pero este tema de la sustentabilidad, estoy de acuerdo contigo, seguramente llegó para quedarse y se va a transformar también en un ítem a considerar en la decisión de compra, que va a influir de todas maneras para uno o para otro. Oye, para ir cerrando un poco, Carlos, porque ha sido una conversación súper interesante, pero no quisiera dejar de tocar un par de puntos que han salido en parte, pero que creo que es importante que podamos profundizar un poco más. Hablaste algo de la relación que Electrolux ha desarrollado con los distribuidores, con las cadenas que hay, que llamas tú. Obviamente con la irrupción del e-commerce y en particular de los marketplaces y la posibilidad de vender directamente, ya sea a través de los marketplaces o a través de tu página propia, hay una suerte de, llamémosle así, potencial conflicto con, al menos con la relación que tradicionalmente habían desarrollado con los retailers o con las cadenas que llamas tú. ¿Cómo ves ese mundo de cara al futuro? ¿Cómo ves que se van a ir acomodando las piezas? Porque seguramente cómo marcó la relación entre ustedes y los retailers hacia atrás ya no va a ser la forma en cómo van a llevar esa relación hacia adelante. ¿Dónde ves las oportunidades ahí de manera de hacer un win-win entre cadenas y marcas de manera de que puedan tener éxito en este nuevo desafío? Y esa para complementar el contexto, Patricio, si nosotros miramos durante la pandemia, ¿quién fueron los ganadores en términos de cadena? Fueron quien ya tenía desarrollado el e-commerce. Entonces eso de manera general en Latinoamérica concentró aún más la venta en los top 3 de cada país. Entonces, si miramos por país, ahí tenemos niveles de 60% en las manos de 2, 3 cadenas. Se quedó más compleja la discusión o cómo trabajar eso, porque los pequeños están con dificultades, no tienen el alcance online, no tienen una competitividad porque además que están ubicados en algún lugar que están protegidos geográficamente, la cadena grande logra entregar ahí el online. Entonces, para hacer eso y quizás hasta controlar un poco esta discusión, el marketplace vino para proteger un poco el precio. Entonces, no dejar que el online, la idea que fue hecha del online, que el precio, no, tenemos servicio también. Entonces, sí, entregar una experiencia mejor al consumidor en esta compra online, independiente si es nuestro sitio, pero también en de los distribuidores, de las cadenas, eso puede generar ahí una protección de precio y no generar pérdidas a ninguno, ¿no? Porque en esta guerra de precios que tuvimos años atrás, como se fue implementado el Black Friday, por ejemplo, en la región, todos estaban por perder, nosotros, las cadenas, y entonces ese es el desafío. ¿Cómo administrar este canal? Estamos pasando ahora por el fin de esta concentración, yo por lo menos creo, que va a ser un poco más sano de cuál es la participación de cada cadena. Y ahí tenemos que, como le dije, proteger el precio, no competir con la cadena en nuestros sitios y darle a ellos una competitividad que sea servicio, o sea los productos o lineal, pero no solamente precio. Precio es importante, pero no debería ser todo. Estoy de acuerdo contigo, no es la única variable que uno debiese considerar y claramente hay mucho más espacio de diferenciación en oferta de valor cuando el precio no es la única variable por la cual uno decide, ¿no? O sea, comentamos aquí de posicionamiento, comentamos aquí de costo y tiempo. En Chile le llamamos despacho. Yo sé que a nivel latinoamericano el despacho muchas veces es confundido o más que confundido, se entiende como oficina u otra cosa más en Centroamérica, pero efectivamente los envíos, el posicionamiento, la descripción de la ficha de los productos, qué pongo, qué no pongo, y temas como tú mencionas, como la sustentabilidad, incluso empiezan a ser relevantes a la hora de que las personas hagan sus decisiones de compra. Y básicamente si queremos estar a la par de cómo atender bien al mercado, tenemos que también evolucionar con él en cuanto a las tendencias que se vayan explicitando y que como marca nos podemos hacer cargo. Interesante también que Electrolux lo haya definido como una hoja de ruta clara para ellos, independiente de donde estén, y con lo mismo también me imagino que están haciendo un esfuerzo por empujar esa agenda en la región donde ese tema quizás todavía no es tan patente, pero se puede empezar a volver más crítico, ¿no? Carlos, yo creo que es hora de ir cerrando. Te agradezco enormemente tu tiempo. Este podcast queda grabado como siempre y disponible en nuestro sitio de Spotify y de Apple Podcasts, y así también lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube, donde vamos grabando estas conversaciones para dejarlas disponibles. Nuestro sitio, retailcompass.com. Carlos, ¿alguna promoción, algo que quieras promocionar de parte de Electrolux que te interese relevar aquí aprovechando el espacio? Le agradezco el espacio. Obviamente Electrolux tiene ahí los productos
más necesario en la casa del consumidor, ahí la marca con la exposición no solamente, si nosotros miramos en Chile, Fence, Madensia, tenemos las marcas locales, entonces ahí el consumidor que va a optar por nosotros, que va a ser muy, muy chévere, no va a arrepentirse de tener la marca en la casa porque es una gran empresa que hace grandes productos. Sin duda, sin duda. Te agradezco mucho, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo y a todos quienes nos escuchan, saludos y nos vemos en un próximo Retail Podcast. Saludos a todos. Buenos días.